Cordiales saludos, estimados estudiantes. En esta ocasión vamos a revisar el contrato de factoring. Como les había indicado inicialmente, este tipo de contrato es un contrato atípico, es decir, que no se encuentra regulado en nuestra legislación ecuatoriana. Sin embargo, se utiliza con frecuencia para realizar ciertas actividades en el ámbito mercantil, comercial y empresarial. Revisemos el concepto de este tipo de contrato. En el factoring intervienen tres partes: la empresa factorado, la empresa factoring y el cliente. En este caso, la empresa factorado es aquella que vende bienes, ofrece servicios y que contrata a la empresa o al factoring para que cobre o para que les dé facturas para que estas sean cobradas al cumplimiento del plazo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de obtener liquidez para continuar con su actividad empresarial. Y entonces, como se muestra en el gráfico, el factorado cede estas facturas al factoring. El factoring se encarga de realizar el cobro al cliente. Por tanto, el cliente deberá pagar directamente al factoring. La empresa o factorado debe entregar todos estos documentos como facturas debidamente revisadas y actualizadas, es decir, vigentes, con el ánimo de que el factoring pueda en su momento realizar directamente el cobro al cliente, por lo cual en ciertos casos el factoring puede anticipar unos valores al factorado para que pueda realizar su gestión, su trabajo, ¿no?, como tal. Básicamente constituye un negocio de créditos, por el que el factor compra estos créditos y con ello transfiere recursos al cliente adherente o factorado. Algunas modalidades de ese tipo de contratos son a nivel nacional, internacional, a la vista, al vencimiento, con y sin notificación. Estas modalidades deberán especificarse en las cláusulas de este tipo de contratos de factoring. Por ejemplo, a nivel nacional, cuando se hacen importaciones; a nivel internacional, cuando se hacen exportaciones; quién será el factorado y quién el factor; a la vista, que se cobrarán directamente las facturas al término del plazo, y será transferido el valor del factoring al factorado; o al vencimiento, es decir, que se anticipa o se realiza la gestión de cobro al cumplirse el plazo de la factura, pero el factoring anticipa un valor al factorado para que inicie o rehaga sus actividades comerciales. Con notificación implica que el factorado deberá previamente notificar, avisar al cliente, a sus clientes, de que han sido sus facturas entregadas o cedidas al factoring, y por tanto serán ellos quienes cobrarán al término del plazo estas facturas. Por tanto, es una forma de dar agilidad, de viabilizar y dar liquidez a estas empresas, generalmente pequeñas y medianas empresas, que requieren tener liquidez, tener un saldo para poder continuar con sus actividades. Y las factoring, obviamente, con el cobro de un porcentaje, anticipan esos valores, y esas facturas serán cobradas a posterior a los clientes una vez que se cumpla, obviamente, el plazo. Aquí tenemos un ejemplo de factoring. Son algunos artículos que deben contener los contratos de factoring. Por ejemplo, en este caso, el factor, generalmente un banco, también ofrece servicios de factoring, adquiere a título oneroso del cliente factorado, la empresa X, instrumentos de contenido crediticio, prestando en algunos casos servicios adicionales a cambio de una retribución. Porque recordemos que el factoring se encarga de realizar, además de anticipar un valor al factorado, se encarga de realizar el seguimiento para el cobro de las facturas al cumplimiento del plazo al cliente deudor del factorado. En este contrato, pues, se explican los instrumentos con contenido crediticio que deben ser de libre disposición del cliente, y las operaciones de factoring no podrán realizarse con instrumentos vencidos u originados en operaciones de financiamiento con empresas del sistema financiero. Los instrumentos objeto del factoring pueden ser facturas conformadas y títulos valores representativos de deuda, así definidos
poner en conocimiento de los deudores dentro de las 24 horas de enviarlo al factor en el instrumento de operación del factoring. Es decir, se presumirá que los deudores conocen el factoring cuando se tenga evidencia de la recepción o de la notificación. Son derechos del factor realizar todos los actos de disposición con relación a los instrumentos adquiridos, colocar una retribución por los servicios adicionales que se hayan brindado. El factor asume por lo menos las siguientes condiciones: adquirir los instrumentos de acuerdo a lo pactado, brindar servicios adicionales, pagar al cliente por los instrumentos adquiridos, asumir el riesgo crediticio de los deudores. El cliente tiene las siguientes en cambio de derechos: exigir el pago de los instrumentos transferidos en el plazo establecido, exigir el cumplimiento de los servicios adicionales que se dicen pactar. El cliente tiene las siguientes obligaciones: garantizar la existencia, exigibilidad y vigencia de los instrumentos en el tiempo en que se realiza el factoring, y transferir al factor los instrumentos en forma acordada o establecida por la ley. Notificar la realización del factoring a los deudores, informar al factor y cooperar con él para mejorar la evaluación de su propia situación patrimonial y comercial. También proporcionar toda la documentación vinculada con la transferencia de instrumentos y retribuir al factor por los servicios adicionales que se reciban. Recordemos que el factor ofrece sus servicios de factoring al factorar, en muchos casos anticipando valores para mejorar la liquidez y la producción del factorado. Por ejemplo, tenemos una pequeña empresa de bienes de producción masiva. Sin embargo, por la situación económica, puede ser que esa pequeña empresa no tenga liquidez para continuar produciendo y sacar a la venta todos los clientes. Entonces, el factoring puede anticipar un valor al factorado a cambio de una factura que el factorado tiene entregadas a sus clientes, en el sentido de que pues, ha vendido anticipadamente ciertos productos, pero que aún no han sido cancelados porque hay un plazo que está vigente en la factura. Con lo cual, el factoring se encargaría posterior de hacer el cobro respectivo de esa factura con un porcentaje adicional de descuento para el factorado, ya que el factorado pues está siguiendo estas facturas y lo que desea es tener liquidez anticipada para continuar produciendo. Y el factoring se encargaría en su momento de realizar la gestión pertinente para el cobro de las facturas. Recordemos que en caso de que el cliente deudor no cancela a tiempo, pues el factoring puede realizar las gestiones judiciales pertinentes y que las facturas están endosadas a su nombre, o el título de crédito correspondiente está endosado a su nombre, por tanto, tiene la posibilidad de iniciar las gestiones legales correspondientes y el factorado se compromete a ayudar a realizar la gestión o ayudar a cumplir con información, entrar información necesaria para que pueda lograr con el cobro de estas facturas. Bueno, como decía, este tipo de modalidad de contrato hoy en día se lo están empezando a utilizar en nuestro país y por eso es importante que conozcamos de cuáles son las particularidades de este tipo de contratos. Les invito de todas maneras a revisar en el texto básico y en caso de consultas pues nos pueden escribir o participar en el chat